Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Libra. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas. Yo por YouTube no estoy pidiendo ningún tipo de ayuda económica, ni pertenezco a lo que es a una ONG, orfanato, cariño. Hay perfiles que se están haciendo pasar por mí. Son idénticos, son perfiles clonados, corazón. Pero si vosotros entran a ese perfil, se darán cuenta que no tiene ningún suscriptor. De esa manera pueden detectar que ese perfil, cariño, es falso, mi querido Libra. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, sigamos lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, vamos a recargarnos de buena energía. Cierra tus ojitos, Libra, y solamente toma lo que es tuyo. Empezamos, corazón. Muy bien. Mi querido Libra, hay una imagen muy curiosa que he visto con el cuenco tibetano. Es como que hay una gran serpiente, pero una serpiente inmensa, cariño, que empieza como a desplazarse por toda una cordillera, por toda una ciudad, mi querido Libra. Te pasa a veces, Libra, en la cual de repente tú es como que tienes deseos de hacer lo que es un cambio, o de repente, cariño, sientes que estás atrapado o atrapada en un lugar donde simplemente no te sientes lleno o llena, cariño, no te sientes bien. El otro mensaje que te puedo dar con esta imagen, mi querido Libra, a veces siento que las energías te dicen que tú puedes dar más en esta vida, que tú puedes hacer muchas cosas más en esta vida. Y quizás lo único que te hace falta, cariño, es dar ese gran salto, Libra, o creer en ti también. Porque esa imagen, no, en este caso no lo voy a tomar como algo negativo, porque recuerda, cariño, que esa serpiente estaba por encima como de unas cordilleras, y las montañas, cariño, representan lo que es Dios, y tú estás encima. Es como que Dios te dice, tú eres poderoso, tú eres poderosa, ¿por qué no te atreves a continuar, a seguir con tu vida? ¿Por qué no te atreves a dar ese gran paso, ese proyecto, ese sueño? Libra. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Signos, cariño. Me sale lo que es un Virgo. Me sale Leo. Me sale Capricornio. Aries. Iniciales. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, mi querido Libra, corazón. Es como que el universo quiere que entienda, que tú entiendas, cariño, de que cualquier cosa que tú te propongas, lo vas a lograr. La letra H, la letra Z, la letra I, la letra M o W, la letra V. Carta guía, carta consejo, pero antes de eso te voy a sacar lo que es un mensaje del oráculo de la bruja novata, Libra. Vamos a ver, Libra, 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 cariño. Vamos a ver. También puede representar distancia. Dependiendo de la carta que me salga ahora, puede representar distancia. Fraternidad, cariño.
Siento, mi querido Libra, que para muchos de ustedes posiblemente extrañas mucho a la familia o a un ser querido que ya no está en este plano terrenal, o te preocupa mucho tu madre, porque me sale lo que es fraternidad. Siento que algunos de ustedes, cariño, es como que quieren volver a casa, como que quieres encontrarte con los tuyos, o posiblemente extrañas a alguien que fue muy especial para ti. No todo tiene que ser pareja. Puede ser amigos, puede ser un familiar, una persona con la cual vosotros había mucha química, te entendías bien con él o con ella. No todo tiene que ser pareja. Para algunos sí, para otros no. Pero es como que en estos momentos tú, mi querido Libra, necesitas que alguien te abrace, que alguien te diga, todo va a estar bien. Que alguien te consienta, que alguien te pregunte cómo estás. Porque es una carta de fraternidad, una carta de familia, una carta de hogar, Libra. A lo mejor, mi querido Libra, puede ser que el mundo entero piensa que tú estás hecho de piedra, que tú no tienes sentimientos o que tú no tienes problemas cuando tú cargas tu propia cruz, Libra. Entonces, yo lo que siento, cariño, que tú necesitas un abrazo, cariño. Tú necesitas que alguien te mime, que alguien te consienta, que alguien te diga que eres maravilloso, que eres maravillosa, cariño. Por eso esa imagen de esa serpiente que está encima de las cordilleras, es como que Dios te dice, Libra, tú eres especial. Arriba los ánimos, no te desanimes, recupérate, todo va a estar bien. El mundo va a estar a tus pies, Libra, pero tienes que creértelo, cariño. Tienes que confiar en ti, mi querido Libra. Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra, con el tarot Z. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra, con el tarot Z. Me sale la carta del caballero de bastos. Muy bien. Está relacionado con los padres o de repente con una persona que puede ser mayor que ustedes. Está relacionado. Pero no sé por qué siento que a lo mejor hay una persona que puede ser mayor que ustedes, una persona que a lo mejor tiene algún tipo de poder adquisitivo o tiene dinero, o en estos momentos, cariño, tú dependes mucho de ellos. Es como que te hubiera dicho algo, Libra. Como que a lo mejor de repente, quizás lo ha hecho sin querer, o quizás, cariño, lo ha tenido pensando ya esto y te lo ha dicho. Es como que te hubiera dicho algo esta persona. Y en base a esto, mi querido Libra, muchos de vosotros quizás, pues, te ha venido lo que es el bajón. Un poco como que la autoestima te ha afectado un poco, Libra. A lo mejor es tu jefe, a lo mejor es un familiar, a lo mejor es un amigo, una persona especial. Por eso que tú necesitas en estos momentos el abrazo de la familia. O te gustaría contar lo que te está pasando, pero muchos de ustedes no lo hacen, Libra. No lo hacen. Vamos a ver, ¿qué ha pasado, cariño? Porque me sale la carta del caballero de bastos, una persona con carácter. La carta de los enamorados, cariño, pareja. La pareja, cariño, mira. La pareja, cariño, mi querido Libra. El otro mensaje, como estamos viendo cartas también que está relacionado con la fraternidad, la familia, a lo mejor para algunos de ustedes quizás el problema no está relacionado con la pareja, más sí con la familia de la pareja. ¿Me entiendes? Y siento que esta situación, Libra, te afecta. Te afecta, cariño. No sé por qué siento que una persona mayor o una persona que se cree superior a ustedes, como que te está un poco martirizando, como que te está diciendo cosas, cariño, que te pone un poco nervioso, nerviosa, porque está relacionado con la pareja. ¿Ves? Está relacionado. Y la persona mayor está aquí. Es como que existe alguien que no está de acuerdo, cariño. A ver, ¿qué me dice el tarot de la New? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. O estás con una persona que a lo mejor le gusta ser muy dominante, cariño. Una persona que a lo mejor quiere controlarte, corazón. Esta situación, cariño, de que ellos se meten, ha llevado a que tú de repente actualmente no te entiendas muy bien con tu pareja. Hay una distancia, ¿ves? Hay una distancia, Libra. Pero ¿sabes por qué? Por una persona cercana a tu familia, Libra.
por una persona cercana. Alguien está metiendo su cuchara, cariño. Y esto está llevando a que tú te alejes más y más y más de tu pareja actual. Vamos a ver, ¿qué más me dice? La familia. Me sale lo que es la carta de la Reina de Copas. Algunos de vosotros han optado por separarse ya. Algunos de ustedes, cariño, simplemente cada uno ha tomado lo que es rumbo diferente. Pero no es porque no tenga sentimiento por ti esa persona, simplemente, cariño, que existe alguien que le come la cabeza y que puede ser familia. Y tú sabes que es muy difícil competir con la familia, cariño. Es muy, muy difícil. Muy bien, vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Yo lo que te puedo decir, cariño, Libra, esa persona te quiere. A su manera, a su forma de ser, te quiere. Pero siento que la familia, lo que dicen ellos, cariño, es muy fuerte. Por eso que vienen los problemas para ti. Tú no puedes opinar, tú no puedes reclamar, tú no puedes decir nada, a lo mejor ni haces nada, viven de repente lo que es en casas separadas, pero sin embargo, lo que dicen ellos influye mucho lo que es en tu relación, mi querido Libra. Influye mucho, ¿vale? Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio, cariño. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras. Son respuestas generales. Vamos a ver. Libra, 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 Libra. Cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del Sol es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. Opción 2, la carta de los enamorados es un sí, puede ser lo que es un Géminis, cariño. Vamos a ver qué mensaje te quiere entregar tus ángeles, el tarot de los ángeles. ¿Qué mensaje te quiere entregar el tarot de los ángeles? Veo que tu problema está relacionado con la familia. La familia mucho se mete lo que es en la relación. O vosotros, cariño, viven en la misma casa. Cuando uno quiere, ¿cómo dice? Hay una frase que dice, cuando uno quiere casarse, necesita casa. No, hay una frase, pero el punto es, cariño, si tú tienes una relación, lo más sano es que te vayas a vivir con tu pareja, cariño, en una casa que esté apartado de la familia. Porque quieras o no, cariño, ellos son su familia. Aunque tú seas maravillosa persona, ellos son su familia. Vamos a ver. Dice, reina de tierra, atenta, creativa, cálida y sensible. Dedica tu tiempo a los que te rodean. Aborda las cosas de forma sensata. Enfréntate a los retos con bondad y comprensión, mi querido Libra, corazón. En pocas palabras, cariño, para muchos de ustedes te está diciendo, tú nunca estás solo, tú nunca estás sola, cariño. Hay muchas personas que te aprecian, hay muchas personas que dependen de ti. ¿Por qué piensas que tu mundo se acaba si de repente el gran amor de tu vida o tu pareja en estos momentos pues simplemente está con la cabeza caliente o no quiere hablarte, cariño? Tu mundo no se acaba. Tómate las cosas con humor, cariño. Todo se va a solucionar y disfruta cada momento, cada instante con los tuyos, con tus hijos, con tu familia, con tu entorno, con los que realmente te aman, Libra. No dejes pasar tiempo, Libra, cariño, porque luego te vas a arrepentir. Él o ella, porque muchos de ustedes están separados, él o ella, cariño, está haciendo su vida. Está continuando con su ritmo, la cual, cariño, me parece perfecto, porque la felicidad es una decisión. ¿Por qué tú no haces lo mismo, Libra? ¿Por qué te quedas estancado o estancada, posiblemente esperando de que esta persona se ponga en contacto contigo para que tú puedas ser feliz? La felicidad es una decisión, Libra. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me quieren decir en la parte económica. Carta guía, carta consejo, Libra. Carta guía, carta consejo, mi querido Libra. Vamos a ver qué me dicen en la parte económica. Me sale la carta, cariño, de los placeres. La reina o el rey de bastos y la carta del 9 de espadas. Tienes que tener mucho cuidado con tus gastos, cariño.
¿vale? No puedes estar derrochando dinero. Trata de administrarte bien. Trata de ahorrar un poco, Libra. No, Richard, tengo un trabajo fijo. Nunca se sabe, Libra. Nunca se sabe. Porque aquí veo, corazón, que haces gastos innecesarios. Y me sale lo que es la carta del 9 de espadas. A lo mejor dices, voy a cobrar lo que es fin de mes. Y faltando días para cobrar, cariño, te me vas de compra, te me vas de shopping. Y luego pues simplemente se retrasa lo que es el pago y luego no tienes ni para pagar lo que es el alquiler o tu comida. Tienes que saber administrar tu dinero. Te dice, no hagas gastos innecesarios. En esta semana para ti, mi querido Libra. Muy bien. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. Me sale la carta del 6 de oros. Muchos de vosotros van a recibir lo que es una sorpresa, algo relacionado con la parte económica. O simplemente, cariño, hay una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, que se pone en contacto contigo. La carta del emperador. Hay una persona de elemento tierra, Tauro especialmente, pero también puede ser Capricornio o Virgo. Te observa. Mucho te observa, cariño. Esta persona es como que está esperando el momento oportuno para decirte algo. Lo tienes cerca. Puede ser tu jefa, tu jefe, puede ser tu compañero, tu compañera de trabajo, Libra. Es una persona que es de piel morena, o de repente es más moreno que ustedes. Le gusta vestirse con colores vivos, cariño. Vivos. Camisa roja, pantalones, yo que sé, naranja, amarillo, corazón. Puede ser que tenga tatuajes. Le encanta utilizar zapatos. Una persona que se hace un poco interesante también. La carta de la reina de espadas. Existe una persona que está lo que es en la distancia o de repente ha hecho algún tipo de viaje. Esta persona te piensa, pero todavía sigue lo que es a la defensiva. Si tú estás pensando ponerte en contacto con una persona que te interesa, no es recomendable que lo hagas. Por el momento no. Aunque me dice la carta de la reina de espadas que puede ser Libra, Géminis, Acuario, este personaje está encima de un carro. Y ese carro, cariño, también puede representar lo que es el signo de Cáncer. Mayores de 30 años, cabello negro, puede ser que tenga canas, vive en un lugar donde el clima es un poco extremo, mucho frío, mucho calor, mi querido Libra. Puede ser que inclusive le separen distancias, fronteras. La carta del 5 de bastos. Te viene una semana de competencia laboral, cariño, o posiblemente muchos de vosotros van a estar optando quizás por un puesto, por un examen. Te recomiendo que te prepares, cariño, porque la situación va a estar como un poco tensa. Entonces, no te confíes tanto, mi querido Libra. Elemento fuego en esta semana, muchas personas del signo Leo, Sagitario y Aries van a tener contacto contigo de una manera muy fluida, o de repente vas a tener algún tipo de choque o competencia con personas de elemento fuego, mi querido Libra. Corazón, arriba los ánimos, Libra. Tú vas a llegar lejos, pero tienes que confiar en ti, ¿vale? Lo siento mucho por la familia de ellos, que se meten mucho en lo que es en la relación, pero trata de sobrellevar las cosas, cariño. No se puede competir con la familia. Trata de actuar de una forma inteligente. Hasta la vista, Libra. Gracias y bendiciones de corazón.